eso voy a arrancar con la clase. La idea de la clase de hoy es, fíjense que hay en comunidades, seguramente la mayoría entró, está dividido casi, cada clase es una temática en sí misma. Si bien esta clase es bastante de base para todas las demás, ¿sí? Vamos a tratar algunos temas introductorios. Por ahí voy a resultar demasiado básico en algunas cosas, pero prefiero quedar como bastante básico y no saltear temas que por ahí son importantes, o conceptos fundamentales que nosotros tenemos que tener para después entender las clases que siguen. Vamos a repasar algunos conceptos que seguramente ya conocen. La idea es voy a hacer tipo una lluvia de ideas, así que si colaboran, mucho mejor, porque me alivian la tarea a mí, pero hacen también más llevadera la clase. Así que la idea es ver qué vamos a estudiar. La idea es qué vamos a estudiar esta materia, lo vamos a ver a partir de revisar algunos conceptos que voy a traer hoy, ¿sí? Voy a compartir para eso, voy a usar una pizarrita. Vamos a ver. Jaín es el innovador. Yo Yo sacaría el papel y haría el gráfico así, pero Jaín es como que tiene la juventud. Y no doy dos clases iguales, así que la del año pasado no va a ser igual que esta. Bien, ¿ven la pantalla ahí? Que es una pantalla en blanco, no hay nada nuevo. Sí, se ve. Bien. Sí, se ve. Esperen que vamos a ampliar un poco porque estoy... Vamos a hacer zoom, ahí está. Bien, nosotros, en realidad la materia se llama Economía, Ambiente y Sociedad. Yo voy copiando las ideas y sueltas, no se asusten, es como si fuese en el pizarrón. Y el nombre, digamos, no dice nada a priori, porque Economía, Ambiente y Sociedad aparece el mundo y sus alrededores. Y nosotros la idea de la clase de hoy es tratar de entender, si bien la materia, como dijo Guille, cada clase es una clase en sí misma, esta interrelación o este nombre que nosotros elegimos se puede justificar de alguna manera, o vamos a tratar de justificarlo hoy, y vamos a tratar de, por lo menos a través de ciertos conceptos, entender de qué va la materia, ¿sí? Entender de qué conceptos vamos a laburar a lo largo de estas clases. Economía, Ambiente y Sociedad es el nombre que elegimos, que cuadró, quizá porque no dice nada, entonces eso nos permitía incluirlo como materia. Vamos a tratar de llenarlo de contenido las clases durante la cursada, ¿no? Este nombre vacío que no dice nada, que es más un eslogan o un marketing, la vamos a tratar de llenar de contenido. Para eso hoy lo primero que vamos a tratar de partir es de qué es la economía, ¿no? Vamos a tratar de... han salido cosas muy buenas de esta pregunta. ¿Qué es la economía? Pueden tirar cualquier cosa conmigo, ¿no? Una ciencia social. Bien, me gustó, ¿sí? Es una ciencia social. ¿Qué particularidad tienen las ciencias sociales? O sea, ¿qué consideran ustedes que tiene como particularidad una ciencia social? Pues son muchas, así que pueden tirar cualquiera. La primera que se le venga a la cabeza. ¿Qué es la diferencia de otras ciencias a una ciencia social? La metodología. El método. Sí, el método lo vamos a ver. ¿Qué más? El método, bánquenme un segundo que después lo voy a tratar de explicar bien el método de la economía. Pero, ¿qué otra cosa más nos diferencia de cualquier otra ciencia? Que se da por interacciones entre las personas de la sociedad. Bien, ahí la palabra clave es social, sí, valga la redundancia, ¿sí? Pero la ciencia social estudia a las personas, ¿sí? Lo estoy diciendo de la manera más bruta posible y a veces voy a caer en esta vulgaridad, pero un método provocativo, ¿sí? Como dijo el compañero, por más que parezca una obviedad, la ciencia social estudia a las personas. Entonces, una de las características básicas de la ciencia social es que, y es la que más critican en la televisión, ¿no? Es que producen leyes que no son exactas, ¿no? Voy adelantando un poco, pero no importa. ¿Qué quiere decir leyes que no son exactas, entre comillas? Las ciencias sociales intentan explicar cómo funciona la sociedad, para decirlo básicamente. Cómo se interrelaciona, cómo produce, ahora vamos a ver, la economía estudia solamente una parte de esa organización social, pero estudia cómo nos organizamos los seres humanos, básicamente. El problema es que los seres humanos no actuamos siempre de la misma manera y siempre de la misma forma, y por parte de las leyes que vamos a derivar o que se derivan de la ciencia social, no van a ser leyes universales, ¿sí? Yo le puse no son exactas
no son universales. Es decir, que nosotros podemos establecer ciertas pautas o ciertas conclusiones sobre cómo funciona la sociedad argentina, y eso no significa que esas pautas o esas leyes que nosotros decimos que funcionan para la sociedad argentina funcionen para otra sociedad. Ni mucho menos que funcionen para la sociedad argentina en otro siglo, ¿no? O sea que sus leyes no son concluyentes, no son universales, no son taxativas. O sea, no es que lo que nosotros vamos a decir de ahora en más en esta materia, no hay que tomarlo como una ley universal, ¿sí? No hay que tomarlo como que se aplica en cualquier espacio, en cualquier tiempo, sino que se aplica sobre una sociedad específica que es la que vamos a estar estudiando. Generalmente nosotros vamos a estudiar, cuando veamos más la parte económica, a la economía argentina, porque es nuestro rubro y porque es nuestro país, o porque nos dedicamos un poco más que eso, pero quiero que por lo menos tengamos un consenso en esto, ¿sí? Las leyes que nosotros vamos a trabajar, o que por lo menos del enfoque que nosotros le vamos a dar a la economía, seguramente si tuvieron economía con Guille, algo de esto le habrá dicho, es un enfoque donde las leyes no son universales, ¿no? Donde cada conclusión que saquemos es válida científicamente, porque sigue un método científico y porque tiene un trabajo empírico atrás. Esto no le quita, digamos, que no sea universal no le quita cientificidad, ¿sí? Por lo menos desde mi punto de vista. Eso por parte, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es que por ahí vamos a atacar esta idea de la objetividad. ¿Qué es la objetividad? ¿O qué entienden ustedes por la objetividad? Porque hay una controversia. ¿Quién es alguien objetivo? El economista, el técnico, que aparece en la tele que dice economista, ¿no? No es objetivo. Se dice cuando el observador está como ajeno al hecho observado. Bien, es como que, digamos, bien, esa es la definición que a mí me gusta, mejor que yo lo hubiese dicho. Es como que si yo me parara arriba de la sociedad, si quiero describir los problemas de Rosario, es como que yo me alejo de Rosario, estoy arriba, no sé, en una nube, y veo, y a través de eso me alejo de mi objeto en estudio, ¿sí? El ejemplo básico es del científico de la ciencia natural en el laboratorio. Por ejemplo, le doy un ejemplo muy concreto. La vacuna tal tiene un 70% de efectividad, ¿no? Qué sé yo, agarremos cualquiera, la Sputnik. Tiene un 76% de efectividad, no me acuerdo si ese dato. Eso es objetivo. O sea, el científico supuestamente, no tiene ningún interés en si sale la vacuna o no sale la vacuna. No tiene ningún interés político sobre esa vacuna. No tiene ningún interés específico. Él hizo un estudio en diferentes, no sé cómo será, pero bueno, en diferentes... usó un muestreo seguramente, hizo un análisis de probabilidad y le dio que el análisis de efectividad de esa vacuna es del 76%. Y es objetivo eso. O sea, ninguno le puede ir a debatir eso. La idea básica que nosotros, la segunda idea básica, aparte de que las leyes no son universales, es que nosotros vamos a sacar esa pretensión de objetividad, ¿sí? Las ciencias sociales no son objetivas. Y eso no significa que no sean válidas, ¿sí? Eso muchas veces se mezcla. Vos no estás haciendo... ¿Cuántas veces no tuvieron una charla entre amigos, opinaron sobre un tema polémico y le dijeron, vos no estás siendo objetivo? Bueno, acá nunca vamos a ser objetivos, ¿sí? Porque en realidad nosotros no podemos desatender... El laboratorio de un cientista social es la misma sociedad. Y uno no puede desatenderse de las leyes sociales porque todo el tiempo estamos interactuando con esa sociedad. No nos podemos ir hacia arriba y observar cómo se mueven los seres humanos y sacar conclusiones. Entonces, la segunda cuestión que vamos a hacer mella o que vamos a considerar importante es que no vamos a tener pretensión de objetividad. Yo cuando estoy hablando no tengo ninguna pretensión de objetividad. Sí voy a tratar de ser riguroso con lo que digo. O sea, si yo digo algo, va a haber una fuente, va a haber un gráfico, ¿sí? Hoy no voy a usarlos, pero por lo menos cuando doy la clase yo y ella también utilizamos muchísimos gráficos, va a tener un estudio detrás, ¿sí? Un laburo detrás exhaustivo sobre lo que estamos diciendo. Exhaustivo, más o menos exhaustivo. Pero en ningún momento vamos a tratar de hacer esa pretensión como si esa fuese universal o como si fuese objetivo, ¿sí? Nosotros tomamos partido por ciertas definiciones
la defendemos, obviamente, empíricamente y con algunas cuestiones. Lo cual hace que supuestamente seamos científicos, ¿no? Sociales. Esto sobre lo primero. El método lo voy a dejar ahí porque me re gustó, pero lo vamos a laburar en un ratito. Hecho esta brevísima introducción, vamos a tratar de seguir respondiendo qué es la economía. ¿Sí? Es una ciencia social. Les voy a destacar solamente estas dos, que no hay leyes universales ni aplicables a todo tiempo y espacio, y no hay una objetividad de esta idea de que, como dijo la compañera, que el científico no se puede inmiscuir en sus estudios. Pero seguimos con la pregunta, ¿qué estudia la economía? ¿Qué es la economía? Bueno, ustedes estudiaron economía durante la universidad, pero si lo estuvieron en la secundaria o algo, ¿qué les dijeron que estudia la economía? ¿Cuál es la definición? La RAE, si quieren. No, pero cualquiera, la que hayan aprendido. Que existen bienes escasos, digamos que necesidades que son, hay más necesidades que bienes y que los bienes son escasos. Voy a tratar de transcribirte, si traiciono tus palabras, decir, hay bienes escasos, ¿no? Y las necesidades son más, que puse un signito más, que esos bienes escasos. Bien, buenísimo. ¿Qué otra más? En relación a esa, ¿qué se puede agregar? Bien introductorio, pueden tirar cualquier cosa, ¿no? Lo voy a decir siempre. ¿Qué más le dijeron que era la economía? Ahora lo estoy evaluando a Guille, porque si fue su profesor, lo voy a evaluar a Guille. Yo tiro una que no dije. Es la ciencia que estudia la acción humana. A mí me la complica. Sí, porque quiero que desarmes esa. Porque algunos dicen eso, la economía que estudia la acción humana. Estudia la acción humana. ¿Qué más? ¿Le llegan alguna otra alguna vez? No, un comentario provocador. Para muchos de los docentes, compañeros, son las finanzas, que yo sé que no, pero un poco que mucha gente tiene asociada la economía netamente con las finanzas. Bien. No sé qué opina la mascota, pero a vos te entendí que la asociación entre economías y el sistema financiero o la finanza. ¿Qué más? Es lluvia de ideas, así que de acá algo vamos a sacar, o por lo menos voy a tratar de sacar algo. Vamos a ir poniéndolo así. Voy a empezar con la primera. Vamos a tratar de desarmar la primera. Esta es la clásica, ¿no? La que dijo la compañía es la definición de manual de unidad, ¿no? Hay más necesidades que bienes escasos, ¿sí? Entonces, en realidad, el estudio de la economía es el estudio de la asignación, lo estoy diciendo como me lo acuerdo, de recursos escasos a necesidades ilimitadas. Ahí hay dos palabras que son para mí claves, ¿no? La primera es escaso. La idea de que los únicos bienes que nosotros vamos a estudiar son aquellos bienes que tienen escasez. Es decir, básicamente que tienen finitud, digamos, que se pueden acabar. Ejemplo, petróleo. No sé. Vieron que el petróleo, no hay infinito petróleo. Es un recurso escaso. No sé, cualquier recurso que podamos, ahora no es cualquiera, pero la idea básica es que la palabra es que el mundo tiene recursos escasos. Pero la otra palabra clave para mí también ahí, que no se trabaja tanto, es que nosotros tenemos necesidades ilimitadas. O necesidades mayores que esos bienes, como dijo la compañera. Esto presupone la idea, atrás, de que el ser humano es insaciable, ¿no? La idea de que llega a un punto, satisface ciertas necesidades y no se queda satisfecho, en realidad. Es un ser insatisfecho para siempre, ¿no? Es un ser mal hecho. Cualquier ser humano, ¿no? No importa si vive en el capitalismo del siglo XXI o en la Edad Media o en la antigua Grecia. La idea básica es que nosotros tenemos necesidades ilimitadas como seres humanos, siempre nos sentimos satisfechos, pero nunca nos sentimos satisfechos, mejor dicho. Y el problema que se plantea ahí, el problema económico,
y ahí surge la economía para esta definición, es que hay que asignar recursos a esas necesidades satisfechas, ¿sí? Entonces, en ese rubro, digamos, la economía trataría de resolver ese problema, asignar recursos escasos a necesidades ilimitadas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el aire? En esta definición, ¿qué pasaría con el aire? Por lo pronto no es un bien económico, digamos. ¿Por qué no? Porque abunda. Bien, sencillo, ¿no? El aire no entraría en esta definición, ¿sí? Eso es lo que es el ejemplo clásico de manual, ¿no? Ahora después lo voy a atacar. El aire no entraría en un bien, como un bien, no entraría en la ecuación del problema económico. ¿Por qué? Porque en realidad no es un bien escaso el aire. Supuestamente no existe rivalidad, esto después lo voy a elaborar, pero no, el aire no se compra ni se vende, no existe un bien que no es un bien que escasee ni que nosotros necesitemos comprar en el mercado. No como los zapatos, ¿no? Que yo sí necesito para caminar zapatos, porque hay una pauta cultural que dice que tengo que usarlos, pero la idea básica es que yo voy al mercado y compro zapatos. No es que caen zapatos del cielo, ni hay zapatos por obra natural, sino que yo los tengo que adquirir. El aire no, siguiendo siempre esta definición, no entraría como un bien económico debido a su abundancia. Polémico, hay alquileres, por ejemplo en México, Distrito Federal, que son más altos porque tienen mejor acceso a respiración, lo cual ahí podríamos decir que el aire está entrando, pero la idea básica es que el aire no sería un bien económico. Todos los demás bienes, sí, ¿está bien? Esta definición, así, estudio de asignación de recursos escasos a necesidad ilimitada, es la que solemos ver en los manuales de estudio, en cualquier manual de estudio que hayan tenido que estudiar sobre economía, vieron esta definición, ¿sí? La voy a atacar un poquito, no me gusta tanto. Estudio de la acción humana. Bueno, la Asociación de Economía y Finanzas, esta déjemela pasar. Respecto al estudio de la acción humana, acá, bueno, primero que cualquier acción humana, si se considera cualquier acción humana a economía, la economía sería la única ciencia social. O sea, no existiría ni la sociología ni la política. Cualquier acción que hace el hombre en cualquier periodo de tiempo y en cualquier lugar sería estudio de la economía, entonces significa que la economía estudiaría todo, básicamente. Todos son acciones humanas. No sé de dónde sacaste esto, Guille, pero bueno, el estudio de la acción humana sería una especie de imperialismo de la economía, que la economía estudia todo lo que hace el hombre, ¿sí? No importa por fuera de qué o por dónde, todo lo que hace el hombre entraría dentro de ese estudio. Es que en realidad es la definición que trabajan sectores libertarios, digamos, que es esta idea de que en realidad todo lo que hacemos, o sea, lo que presuponen es lo que decís vos. Primero que la única ciencia es la economía. Después todo lo otro, no solo no es ciencia en un punto, sino que se explica por la economía, ¿sí? Por ejemplo, la política expansiva de determinado gobierno ante las elecciones es para comprar votos, ¿sí? Pensemos en una religión donde, cantan canciones en la misa, en realidad es para comprar fieles, digamos. O sea, está pensando todo el tiempo relaciones mercantiles que se pueden explicar quizás sin un precio, porque estrictamente no es que, digamos, que agregar un fiel a la religión X tiene un precio de 10.000 pesos, pero que hay un costo que hay que realizar justamente para adquirir de alguna manera esa fidelidad. Es decir, están pensando eso. Primero, digamos, que la única herramienta, la única ciencia que explica algo es la economía, que incluso la medicina se puede explicar desde la economía. Cuánto hay que abrir y cuánto hay que cerrar para frenar el coronavirus se explica en función de la economía, no de criterios sanitarios, ¿sí? O sea, la economía estaría explicando todo,
Porque además supone que lo único que somos seres que realizamos transacciones de mercado, en definitiva. Aunque no haya dinero. ¿Sí? Es como una idea medio perversa, pero hay un texto que es muy ilustrativo que se llama Microeconomía del Amor, por ejemplo. Que es esto, que explica cómo se forman las parejas, no por el amor, digamos, que no sabemos ni bien qué es, pero bueno, lo notamos con esa palabra, sino que en realidad hay algún tipo de transacción en eso. No sé. Yo estuve mirando los ingresos futuros de mi pareja y estuve viendo que se condicen con el estatus social que pretendo tener yo y entonces por eso me termino casando con ella. Tengo una hija para cobrar la asignación universal por hijo. O sea, justamente está pensando que en realidad no hay un deseo, sino que simplemente hay una lógica de mercado. Como la asignación universal por hijo supuestamente es mucho, más son 2 mangos, digamos, pero tengo hijos justamente para cobrar la asignación. Es bien esa lógica, por eso quería poner esa definición, porque si bien no aparece tanto, o no tiene tanta prensa como la primera de las necesidades y la escasez, está dando vueltas. Implícitamente está diciendo, todas las acciones humanas se pueden explicar con una lógica económica. Sí, de hecho es la etapa superior de la anterior, digamos. Pero bueno. Digamos, la idea del aire, yo siempre tomo el aire, y ahí la compañía me dijo, no es un bien económico porque es abundante. Después, si ustedes se ponen a pensar cuáles son los bienes que no son económicos, no se le van a ocurrir tantos, ¿sí? Salvo el aire, y que el aire yo lo pongo en discusión, pero digo, entonces todo entraría dentro del estudio de asignación de recursos escasos a necesidades limitadas. Esta idea de el estudio de asignación de recursos escasos a necesidades limitadas es bastante imperialista, por decirlo, ¿no? Esta idea de que es la ciencia que estudia casi todo. Algunas cosas dijo Guille, pero ¿qué hace que? ¿No? Vamos a volver a esa definición, vamos a trabajarlo un poquito, porque siempre como que se pasa adelante, se repite. Estudio de la asignación de recursos escasos a necesidades limitadas. ¿Quién se encarga de ese estudio de la asignación de recursos escasos a necesidades limitadas? ¿Cuál es la institución, digamos, preponderante en esta definición de que se encarga? O sea, vivimos en un mundo, siglo XXI, vamos a ubicarnos acá, estamos en medio de una pandemia, 2021. ¿Quién se encarga de asignar recursos escasos a necesidades limitadas? Según esta visión, ¿no? ¿Qué piensan? El gobierno. Bien, me gustó. El Estado, ¿sí? ¿Quién más? Me gustó porque contraste, vamos a debatirlo. Puede salir cualquier cosa. ¿Quién más? Y las empresas. Sí, las empresas, que bajo esta definición, algo dijo Guille, que es el mercado, ¿sí? ¿Por qué eligieron el Estado? ¿Por qué el Estado se encarga de asignar Sí, porque recursos? justamente, digamos, si lo llamamos a este contexto de pandemia, fue el Estado que salió a dar los DNU, no los DNU, ¿cómo es? Las otras cosas, o sea que, IFE, APN, ¿cómo era? Sí, ATP. Bueno, Bien. ATP. Y apoyar las empresas para que no despidieran al personal. Muy bien. Me Y ahí gustó. faltaría como tercero, ¿no serían las familias? Bien. Familias, ¿sí? Bien. Sí, también el Estado hizo otra reasignación de recursos, digamos. Es como que A ver. por su imperio cambió la aplicación de los recursos que eran de un modo y que pasaron a ser de otro. ¿Y de qué modo eran? Bueno, me refiero a la aplicación de recursos al sistema de salud, ponerle al sistema de vacunación y toda esa onda, dejando de hacer obras que ya estaban pautadas y qué sé yo, por el imperio, por la necesidad. Bien. Sacamos, acá tengo para hacer dulce, no sé ni por dónde empezar. Bien, esta definición ahora la voy a contextualizar. Esta es la definición, como ya les dije, de los manuales, cualquiera de estas dos, esta es un poco más política si se quiere, tiene una intencionalidad mucho más marcada que la anterior, la que dijo Guille, pero van las dos de la mano, y esta definición que nosotros vemos en los manuales de estudio
es muy propia de una rama de la economía, ¿sí? Ya la voy a introducir, que es la economía ortodoxa. Lo voy a llamar economía ortodoxa. Les recomiendo para esta definición, economía ortodoxa tiene un texto de Sisti que le llama economía a secas, ¿sí? A propósito, después vamos a ver por qué. Pero es una definición propia de ciertos economistas que piensan que la economía estudia asignaciones de recursos escasos a necesidades ilimitadas, o toda acción humana es realizada para un beneficio económico, en función de esas necesidades limitadas, podemos decirlo. Y esa asignación de recursos escasos a necesidades limitadas está dada por un agente, una institución principal, que es el mercado, ¿sí? En las posiciones más extremas, esta teoría lo que va a decir es que el mercado es un buen asignador de recursos escasos, ¿sí? En las posiciones más extremas y en las neutrales también, ¿sí? En todas, en realidad. Es el mercado, de alguna manera, a través de lo que ustedes seguramente habrán visto alguna vez, la oferta y la demanda, ¿sí? En la demanda están las familias. Uy, perdón. Cierto que se ve. En la demanda están las familias. Ahora lo voy a graficar. En la oferta estarían las empresas, ¿sí? Las empresas que ofertan servicios y bienes, las familias que lo demandan y trabajan para esas empresas, ¿sí? Pero esta interacción entre empresas y familias, lo que se suele denominar el sector privado de la economía, es un buen asignador por sí solo de los recursos escasos a necesidades limitadas. El Estado, desde esta posición, y lo voy a poner con otro color, el Estado es un distorsionador de esa asignación, ¿no? El Estado es dentro de esta visión de la economía ortodoxa, dentro de esta rama de la economía, el Estado es un distorsionador de la asignación de recursos escasos. Distorsiona, ¿sí? La IFE causa inflación. La ATP hace que las empresas sean poco productivas, ¿sí? Desde ese punto de vista, lo estoy reproduciendo, ¿no? Como si fuese un economista que creyera en esta rama. El Estado lo único que hace es distorsionar y perjudicar un movimiento natural previo, que es el movimiento del mercado, que ya asignó recursos eficientemente y que si no lo hace, la culpa es que el Estado intervino, ¿sí? Esta dicotomía o esta problematización sobre la intervención estatal está vista o está debatida desde el siglo XX, ¿sí? Por lo menos hace 2 siglos venimos debatiendo esta idea entre Estado y mercado, ¿sí? Esta supuesta, yo nunca lo separo, lo estoy separando porque estamos laburando esto, pero esta idea de Estado y mercado está como separado, como si el Estado tiene que intervenir o no, es una pregunta que se hace la economía ortodoxa. Y generalmente la respuesta es no tiene que intervenir porque arruina esa asignación bastante eficiente de recursos escasos a necesidades ilimitadas. Fíjense que acá traje yo una frase, ¿sí? Tengo machetes, si no, no puedo dar todo una clase así. Esta es una frase de Samuelson y Northouse, ¿sí? Es un manual clásico, pero clásico, de economía, muy clásico, seguramente capaz que lo tuvieron. De hecho, Mochoni Becker es una copia barata del Samuelson y Northouse, ¿sí? Piensa en un mundo sin escasez, dicen. Digo, esto es como, digamos, la muestra de que lo que estoy diciendo tiene una base. Piensa en un mundo sin escasez, ¿sí? Un mundo, el paraíso, ¿no? Donde todos podamos adquirir todo lo que querramos. Supuestamente el paraíso. ¿Cuáles serían las consecuencias de producir cantidades infinitas de todos los bienes o de satisfacer en su totalidad los deseos humanos? En tal paraíso de abundancia, en ese paraíso, todos los bienes serían gratuitos, como la arena en el desierto o el agua de mar en la playa. ¿Eh? Dos bienes que no son económicos, ¿no? Abundantes, la arena en el desierto, el agua de mar en la playa. Todos los precios serían cero y los mercados resultarían innecesarios. De hecho, la economía no sería ya una disciplina útil, ¿no? Esta frase a mí me encanta, es la página 4, ¿sí? Y bien empieza el libro, me encanta porque es en un párrafo esos dos autores, que son economistas ortodoxos, que pertenecen a esta rama de la economía, describen a qué se dedica la economía. Y la economía, primero, es solamente útil si hay recursos escasos, ¿sí? Pero después no se queda solamente en eso. Dice que el que regula es el mercado, ¿sí? El mercado es necesario porque es la institución, a través de la oferta y la demanda,
que hace que haya recursos escasos a través del sistema de precios, que hace que la asignación de recursos escasos a necesidad ilimitada sea eficiente. ¿No? Acá hay una postura política clarísima, ¿no? O sea, hay una idea de que en un paraíso de la abundancia no existiría la economía, que existe la economía porque no hay tal abundancia, no vivimos en el paraíso, eso estaría en otra vida, y la idea sería que es el mercado el que hace, y tiene la solución, ¿no? La misma definición, este es el capítulo 1, donde empieza a definir la economía como estoy haciendo yo hoy. Y la misma definición de la economía ya tiene la solución dada. Es todos los precios iguales a cero, no son los precios iguales a cero, ¿sí? La idea básica es que, no sé, estoy agarrando bienes que tengo acá. Tengo acá una maceta, esta maceta es más cara que un vaso porque la maceta es más escasa. El vaso es más abundante, ¿sí? O sea que los precios, lo único que están reflejando bajo esta teoría, y me fui, es la idea de cuánto abundante o cuánto escaso es el bien. ¿Sí? ¿Se me entendió algo? Sí, pues si no me freno. Iba a decir algo más. La primera crítica que le vamos a hacer es los mercados, el concepto de mercado, tal cual se entiende como asignación de precios, es un concepto del sistema capitalista. Ni bueno ni malo. Pertenece a un modo de producción específico, o sea, no lo voy a ponderar. Es el modo de producción capitalista. ¿No? El sistema de precios no regula el modo de vida feudal. El modo de vida feudal tuvo 600 años, el capitalismo todavía no llegó a esos años. O sea, es más joven. Si lo ponemos a poner en la historia del ser humano, el sistema esclavista de Grecia duró mucho más que el sistema de modo de producción capitalista, o los mismos años aproximadamente. La idea es que lo único que están estudiando estos autores es un solo modelo, que es la economía bajo el sistema capitalista de producción. O sea, la economía no serviría para estudiar otro modelo que no sea este. Hay una eternización del mercado, ¿no? Como que el mercado existió siempre. Como siempre nos regulamos a través de los precios y siempre necesitamos asignar eficientemente recursos escasos a necesidades ilimitadas. Cuando hay otros modos de vida que no son así. O sea, esta definición está acotando la economía, primero está naturalizando el capitalismo, como si siempre existió, en realidad es un modo de producción bastante joven y que ha entrado bastante en crisis rápidamente, así como ha producido muchísimos bienes y servicios, ha aumentado el grado tecnológico de la sociedad, también ha tenido muchas crisis, y lo está eternizando, porque de alguna manera está diciendo que la economía se dedica a estudiar eso. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije? Si no, me freno. Seguramente me faltó algo. El gráfico. No, esperen. Que lo traigo desde acá. El gráfico común que les muestran en ese capítulo 1 es este, ¿no? Las empresas como digamos, como institución, si se quiere, que ofrece bienes y servicios, ¿sí? Esos bienes y servicios son comprados por las familias. ¿Y de dónde sacan la guita las familias para comprar los bienes y servicios? Y bueno, trabajan en las empresas. O son trabajadoras, qué sé yo, o arriendan la tierra, o son empresarios, ¿no? Tienen capital. Pero de alguna manera las familias empresarias, las familias trabajadoras, que son las más, ¿no? Tienen una retribución, un salario, en el caso del trabajo, y con ese salario le permite, después vamos a ver esto de externalidad, hoy dejémoslo, vamos a tacharlo, si no molesta, y le permite adquirir bienes y servicios en las empresas que venden. Esto se llama flujo circular del ingreso, y la idea básica es que muestra cómo funciona la economía. ¿Bien? ¿Qué le falta a esto? Esta es la visión del mundo, ¿no? Este sería el mundo, planeta Tierra. El ahorro, ¿no me faltaba ahí? No veo las letras chiquititas, no las veo yo. No importa las letras chiquitas. Las letras chiquitas dicen, ahora si quieren lo puedo agrandar, pero dicen lo mismo que dije yo, ¿no? Demanda de bienes, ahí capaz que lo ven mejor. Puse Tierra por planeta Tierra.
El ahorro podría estar acá, porque está bueno el ahorro, pero en realidad el ahorro, en algún momento, la idea básica de esta es que en algún momento lo tenés que invertir o lo tenés que gastar. Entonces, si bien el ahorro sería como una fuga, si vos guardás plata abajo del colchón, es plata que vos no estás gastando en bienes y servicios, ¿no? Ponele, vos estás acá, ¿sí? Te dibujo acá, sos una familia, y vos ahorrás. Lo que dice la compañera, según entiendo yo, es que si ahorrás no gastás en bienes y servicios, ¿sí? No estaría. Pero la idea básica, lo que cree esta economía es que en algún momento vos lo podés invertir o lo tenés que consumir, no te sirve nada ahorrar por ahorrar eternamente. Está bueno igual lo que dijiste, pero en las próximas clases te puedo explicar por qué, ahora no me quiero ir de tema. ¿Qué más le falta? ¿No le falta el Estado? Bien, le falta el Estado, ¿no? Acá no hay Estado. Y adrede no hay Estado, ¿no? Uno lo lee el capítulo 1 y parece que... Pero si vas rascando, vas viendo que hay una determinada intencionalidad, por lo menos en las conclusiones. Esto no tiene Estado, ¿sí? Y voy a decir algo muy polémico, pero no hay modo de producción capitalista sin Estado. El Estado nacional, sí, que en Argentina nace más o menos en 1880, digamos, con el Partido Autonomista Nacional, con Roca y demás, pero que en los otros países nace antes. El Estado Nacional y la forma de organización del Estado Nacional, a través de la división de poderes y un montón de otras cuestiones, es propio del sistema capitalista. Y después voy a explicar por qué. O sea, nunca existió esto. En la historia del ser humano nunca existió esto. Porque no existe país sin Estado, sin un Estado organizado que ayude a esta organización. Después vamos a ver por qué el Estado hace eso. Pero claramente le falta al Estado, ¿no? ¿Qué más le falta? O notan que le falta algo más, no capaz que... Voy a explicar un poco esto, sí. O sea, no sé por qué vos pusiste tierra, que estaba tierra, como en el... Puse el planeta Tierra como para poner que esto era el mundo. Ok. Pero no puse tierra. ¿Qué más le falta? Sistema financiero, ¿puede ser? Bien, el sistema financiero en realidad lubricaría esto, ¿no? Haría que esto vaya más rápido. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto, ¿no? El sistema financiero te permite a vos ahorrar acá, meterlo en comprar, por ejemplo, acciones. Eso le permitiría a la empresa, sos parte, sos dueño de una empresa, y la empresa produciría más bienes y servicios, ¿no? Lo que haría el sistema financiero, no sé, ponerle, aparte de comprar acciones, puedes comprar bonos, eso favorecería a la empresa produciría más bienes y servicios, ¿no? O sea, lubricaría este sistema circular, digamos, haría que este sistema circular sea más rápido, porque justamente el que ahorra no lo guarda en el colchón, sino que lo invierte en una empresa, a través de las acciones. Entonces las acciones hacen... Esa empresa con esas acciones adquiere más capital y hace más bienes y servicios. El sistema financiero, desde esta visión de la economía, lo que haría es que la acumulación de la circulación de mercancías sea más rápida. Desde esta visión y de otras también. Después vamos a ver que a este flujo circular le faltan algunas otras cuestiones. Por ejemplo, lo vamos a ver ahora. Lo tenía pensado para después. Algo ambiental, tipo de huella de carbono. Bien, me gustó, me spoileó. Bueno, me acuerdo que lo habíamos dado en Lo habían dado, bien, perfecto, pero está bueno que lo repasemos, ¿no? Le falta... ¿De dónde se sacan los bienes y servicios? ¿No? Yo en este momento estoy con una computadora, ¿sí? Y es la computadora que yo tengo, por lo menos la batería tiene litio, ¿sí? Está hecha de plástico, el plástico es un derivado del petróleo, digamos, tiene diferentes bienes y servicios. Y acá lo que le falta, vamos a ponerlo en términos globales, es la naturaleza, ¿no? ¿Dónde se sacan esos bienes y servicios? ¿Cómo la empresa va y hace una computadora? Claro, la empresa que hace computadoras probablemente le haya comprado el litio, haya comprado la batería y la empresa de baterías haya comprado el litio y haya hecho la batería, digamos. Todo, por más elaborado que tengamos el producto manufacturado, aunque sea un pendrive que es así de chiquito, todo tiene extracción de la naturaleza. Todo.
¿sí? Absolutamente todo. El ser humano no ha creado nada que cree por el aire en sí mismo. Y ya si que usa el aire, ya está usando parte de la naturaleza. Pero digo, todo producto, todo bien y servicio que está en este mercado, que supuestamente es el que asigna bien, de alguna manera está extraído de la naturaleza. Y no, o sea, no, digo esto, y de verdad que a lo mejor pequé ingenua, pero digo, no está dentro de lo que es un mercado de factores de producción del factor tierra, digamos, por eso. Bien, está buena la intervención, ¿sí? Vos lo que decís, lo que trae a debate es que esta naturaleza podría estar dentro del factor tierra y tener su propia retribución, que es la renta, ¿sí? ¿No? Eso, según entiendo. El problema es que lo que vamos a tratar es que lo vamos a ver desde otra óptica. Y lo traigo acá. Bánquenme un segundo. Primero que nada, ¿sí? Ese sistema económico es el gráfico que veíamos arriba es lo que ahora vemos en rojo, ¿no? Mercado de bienes y servicios, empresa, familia, mercado de factores. Lo que yo decía de la naturaleza es lo siguiente. Ningún bien y servicio, ningún material natural que nosotros extraemos desde la Tierra, ¿sí? Ningún material natural que nosotros extraemos de la Tierra, convertimos en producto y vendemos en el mercado, puede volver a la Tierra. No existe un sistema circular, ¿sí? Esa idea de que, bueno, yo extraigo arena, hago una botella de vidrio que tengo acá, ese vidrio no se puede volver a convertir en arena tal cual. No existe sistema circular, ¿no? O sea, esta idea de circularidad que planteábamos antes no existe, porque en realidad nosotros metemos materiales y energía en un proceso económico específico y lo que sale son residuos. Y esos residuos, si bien algunos pueden ser reciclables, la mayoría no lo son, la gran mayoría no lo son. Entonces, el sistema natural sí es finito, ¿no? Cada idea, por ejemplo, el sistema económico, el petróleo, va acá y parece que nunca se acaba. Pero este sistema económico está parado sobre un sistema natural, ¿sí? Está sentado sobre un sistema natural. No existe el mercado, así como lo estamos viendo, no existe el mercado si no tiene un apoyo natural. Y ahí nos excede a los economistas eso. Bueno, por eso vamos a traer gente de otras ciencias. Pero digo, nos excede a los economistas entender cómo funciona el sistema natural, porque no es lo que nosotros estudiamos. Ahí, incluso, con el ejemplo de la tierra, digamos, que muchas veces se usa la categoría de recursos naturales. En realidad lo que está reflejando ahí son los recursos naturales mercantilizados, es decir, los que fueron comprados y vendidos, los que fueron transformados en mercadería. ¿Qué quiero decir? Yo puedo comprar una hectárea de campo en La Pampa, ¿sí? Y eso, digamos, el esquema del flujo circular me lo está demostrando, ¿no? Yo agarro, compro semillas de soja, ¿sí? Le pago a una persona, le pago a AIM para que labre la tierra, medio rudimentario, digamos, no es así el proceso estrictamente hoy por hoy, pero supongamos que es así, ahí implanta la semilla. Hasta ahí vos me podés decir, bueno, el flujo circular del ingreso me está explicando todo, ¿no? Esa semilla, ¿por qué crece? Porque le da el sol, porque le cae agua de lluvia y porque la tierra tiene nutrientes. Todos esos elementos no están mercantilizados. Entonces lo que nosotros conceptualizamos como tierra, o suelo, o recursos naturales, es la parte mercantilizada de ese sistema natural, ¿sí? No es que el sistema natural está por un lado y la economía está por otro. Fíjense que en el gráfico que dice ahí, la economía es una parte que está dentro, un subsistema que está dentro de un sistema natural, que toma partes del sistema natural, que si querés entran como recursos naturales. De hecho, estrictamente los seres humanos somos parte de la naturaleza, pero bueno, ya es una discusión más antropológica, digamos, más general. Pero digo, lo que está reflejado como tierra o recursos naturales en ese esquema flujo circular del ingreso es solamente la parte mercantilizada. Y en realidad, la soja transgénica, RR, con el herbicida más grande y con la mejor tecnología de no sé qué, si no hay sol, no crece. Y si hay mucha agua, no crece. Y si hay poca agua, no crece. Y si el suelo es bajo en nitrógeno, potasio, fósforo y no sé qué más, no crece.
Y si tiene demasiados nutrientes, crece demasiado y se atrofia. ¿Se entiende? Todo eso no lo está reflejando el flujo circular del ingreso. Y ahí empieza una de las discusiones más interesantes, que es, uno puede decir, bueno, yo puedo producir, no sé, lo que decía ahí, bueno, puedo agarrar, no sé, macetas y producir, hacer un vivero, ¿viste? Y simplemente tengo que comprar macetas, agua, pero en realidad hay un montón de cuestiones que tienen que ver con los ecosistemas que van a hacer justamente que tengas esa planta, digamos, pero que no están pasando por el mercado, que no están mercantilizadas, y que eso la economía no lo va a ver, ¿sí? Porque justamente presupone que si vos comprás una hectárea en la pampa húmeda, crece soja, y no sabemos bien por qué, digamos, y justamente porque existe esa naturaleza, porque existe ese ecosistema. Te lo llevo en otro extremo, tira la misma semilla de soja en el glaciar Perito Moreno y no crece. ¿Y cómo? ¿No era soja transgénica, Roundup? Bueno, porque hay un montón de cuestiones climáticas de los ecosistemas que son las que realmente permiten que eso pase. Muchos procesos, por ejemplo, industriales, necesitan la oxidación, necesitan el oxígeno, ¿sí? Una máquina para soldar necesita que haya aire para poder hacer la soldadura. Digamos, no se puede soldar abajo del agua, por lo menos con la misma máquina no se puede, ¿se entiende? Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con los ecosistemas que en realidad son las condiciones de posibilidad para esos procesos productivos, ¿sí? Digo, hasta la misma ley de la gravedad, digamos. Hay un montón de cuestiones que funcionan bajo la existencia de una ley de gravedad. Si estuviéramos en el espacio exterior, donde no hay gravedad, un montón de aparatos y cosas que son reútiles no funcionarían, ¿sí? Entonces, esa es un poco me parece que es para pensar, es como el flujo circular de ingreso refleja una parte, si querés, pero es la parte que pasó como mercancía. Ahí vas a encontrar, por ejemplo, el agua que te cobra la empresa de aguas provinciales, ¿sí? Va a estar ahí. Ahora, en realidad, toda el agua que pasa por el río Paraná no está ahí. No está en recursos naturales. Y justamente ahora tenemos un problema de escasez hídrica importante, digamos. Esa es como la gran primer crítica, digamos, voy a dejarla al Estado ahora por un ratito, que dijo la compañera que no estaba el Estado, que coincido, pero ahora la primera crítica es que el sistema circular no tiene en cuenta el sistema natural sobre el cual está parado. Y a nosotros desde el siglo, digamos, en el siglo XXI no podemos negar de que este sistema económico está entrando en contradicciones con ese sistema natural. Al expandirse tanto esta circulación de bienes, le está exigiendo mucho a los ecosistemas y está causando las anomalías que estamos viendo hoy. Anomalías no le llamaría yo, sino fallas estructurales, ¿no? O problemas estructurales, mejor dicho. El cambio climático, ¿sí? La elevación del nivel del agua del mar, que tiene que ver con el cambio climático también, la desertificación de ciertas zonas en el mundo, digamos, todos esos problemas que nosotros vemos, que no son casualidad, la pandemia, ¿sí? O sea, no son casualidad un sistema de que es obra y gracia del Señor, sino que el propio sistema económico en donde nosotros estamos inmersos está presionando sobre el sistema natural y eso causa un montón de consecuencias que estamos viviendo. Eso en primer lado. Entonces el sistema económico tiene que empezar a interactuar en el sistema natural. Con esto no digo que los economistas tengamos que ser biólogos, sino tenerlo en cuenta y no decir que la vida es esto, ¿no? Que la vida es lo que pasa mientras comerciamos bienes y servicios, mientras trabajamos para pagar esos bienes y servicios. La segunda crítica es que no tiene en cuenta lo que vamos a denominar las tareas de cuidado, ¿sí? ¿Qué significa? Que para yo estar hoy acá parado no, porque estoy sentado, ¿sí? Dando clases, yo fui educado, y en este caso ahí sí tiene que ver el Estado, porque yo siempre fui a una educación pública, pero también tiene que ver mi familia, ¿no? En el caso mío son mis viejos, por el caso de otras personas puede ser su tío, su abuelo, digamos, todos vivimos en sociedades de muy pequeños y esa sociabilidad hace que nosotros tengamos ciertas pautas culturales, ¿no? Yo hoy no estoy desnudo acá, estoy vestido porque la pauta cultural dice de que yo tengo que estar vestido. Todas esas cosas no es que yo las adquirí de un día para otro, sino que hubo ciertas tareas de cuidado que hacen que
yo pueda seguir las pautas culturales y pueda ser incluido para vivir en sociedad, ¿sí? El saber hablar, el saber escribir, el saber desarrollarme en la vida, el saber establecer vínculos con otra persona, que eso es muy importante para nuestra vida adulta, no es casualidad, sino que alguien nos lo enseña. Y eso tiene que ver con las tareas de cuidado. Y eso no está comercializado tampoco. Es como el ejemplo que dio Guille de los nutrientes de la tierra. No está comercializado ni entra en el comercio justamente porque el trabajo de cuidado no está remunerado. No le pagan a mis viejos y a mi vieja, no le pagaron por cuidarme. Son tareas que nosotros tenemos incorporadas, no naturalmente, sino que la sociedad se organizó de esa manera. Hay que ver si es igual o desigual. Eso es algo que va a criticar la economía feminista, que esas tareas de cuidado están mal repartidas, ¿sí? Recaen sobre todo sobre el género femenino. Entonces la idea básica es que, más allá de eso, si es desigual o igual, lo vamos a ver a futuro, ¿sí? Lo vamos a tratar de comprobar a futuro. Lo que hoy me interesa ahí soslayar y decir es que este sistema circular no tiene en cuenta esas tareas de cuidado. No la está teniendo en cuenta. Esta familia, para llegar y vender su fuerza de trabajo, tuvo que ser cuidada y alimentada antes, y educada. Y le doy un ejemplo básico. Toyota hace 5 días se quejó de que había 200 puestos de trabajo nuevos y no tuvo nadie que lo adquiera, no le dio el trabajo a nadie, porque los consideraba con un nivel educativo no deseado, ¿sí? Pero ahí, digamos, no deseado en el sentido de no educados, por así decirlo, está la nota, después la puedo subir, pero la idea básica es que vamos a suponer que Toyota la aberración que dijo Toyota tenía razón, es una presión política, no tiene nada que ver con eso, pero vamos a suponer que tenía razón. Lo que está diciendo es afirmando de que para que el trabajador llegue educado, sabiendo lo que tiene que hacer en una fábrica y sabiendo desempeñarse con sus compañeros, tiene que tener tareas de cuidado atrás. Y un actor importante en esas tareas de cuidado es el Estado, ¿sí? A través de, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, que es una clase de educación pública. Pero no solamente las tareas de cuidado hace el Estado, o algunas tareas de cuidado se encarga el Estado, sino también se encarga cómo la soja llega al puerto. Bueno, el Estado hizo una autopista. ¿Cómo yo llego al laburo? Y bueno, tuve que cruzar la vereda. ¿Qué hizo el Estado? La calle que hizo el Estado, ¿sí? La infraestructura que tiene que ver con la electricidad. O sea, la Toyota necesita electricidad para en su planta. Bueno, ¿quién puso las obras y quién hizo las obras para que llegue la luz a la planta? La rentabilidad empresaria también depende del Estado, ¿sí? La idea de que este sistema circular funciona por sí solo es no comprobable en términos empíricos, digamos. No se comprueba. La primera crítica, porque no tiene en cuenta el sistema natural que cada vez está más deteriorado. La segunda crítica, porque no está teniendo en cuenta que hay tareas de cuidados no mercantilizadas que sostienen ese sistema económico. Y la tercera crítica que nosotros podemos citar es que no tiene en cuenta al Estado, que es un actor fundante del capitalismo. No existe un proceso mercantil sin un Estado que lo avale, ¿sí? Sin un Estado o que lo defienda o que lo ataque. Ojo, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo concreto. Nosotros podemos ir al Parque España, o por lo menos yo voy al Parque España porque me queda más cerca, o Parque Alem, elijan cualquier parque de la ciudad de Rosario, si es que son rosarinas y rosarinas, y ustedes no pagan por entrar al parque. O por lo menos en algunas partes no pagan. ¿Por qué no pagan? Porque el Estado decidió que ese bien no tenía que ser de mercado. El Estado puede decir otra cosa. Mañana se le ocurre a la municipalidad poner rejas y cobrar la entrada y se convierte en un bien de mercado. Y discute la idea esta de que el mercado es algo eterno. La construcción de un bien de mercado es una construcción puramente política, ¿sí? Nosotros podemos decir que un bien no es privado, no es de mercado, ¿sí? Y el Estado bancarlo. Por ejemplo, el parque, digo el parque por decirle al uno, digamos que el primero que se me ocurrió hoy, pero digo, el parque público no es un bien privado, ¿sí? No estamos compitiendo ni tenemos que llevar plata. Yo puedo ir sin plata al parque, no hay precios. El ejemplo de Samuel sería como el paraíso, digamos, no existe precios que regule eso. Sí podría hacerlo, podría estar enrejado y cobrar una entrada. O sea, eso no lo quita, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque mañana se arma quilombo, digamos, o sea, porque la mayoría de gente... Un ejemplo, digamos, que el Estado hace algo en Rosario, el tríplico de la infancia, cobran una entrada mínima
y el lugar está bien cuidado, y es seguro para los chicos, y vos los podés llevar, y pagás un precio. El ECA. O sea, vos te atiendes el Bueno, ECA. ahí te pagás una entrada, pero en lo que es entretenimiento, ahí pagás una entrada mínima, y esta es del Estado. Sí. Después podemos opinar si eso está bien o está mal, digamos. Hoy no voy a entrar en aceleraciones muy personales, obviamente algunas las estoy haciendo, pero digo, el Estado juega un rol preponderante, ¿sí? Juega un rol incluso hasta cuando decide que se lo quede el privado, porque es el que hace la concesión, porque es el que otorga las licencias, porque es el que hace las leyes del Estado. Yo no me refiero al Estado como en la figura del intendente, el gobernador y el presidente, al Poder Ejecutivo. El Poder Judicial es parte del Estado. Las leyes, nosotros acatamos ciertas leyes que ese Estado las va construyendo. ¿Sí? El Estado siempre es contradictorio, siempre está en disputa, siempre depende de un montón. O sea, ¿por qué la salud tiene que ser pública y no, no entra en la trama de los bien mercantilizados? Bueno, porque hay una sociedad que declaró o se declara a favor de esa salud pública y que la mantiene. Si hay un Estado que la quiere sacar, y bueno, va a tener resistencia. Si hay un Estado que quiere sacar la parte que queda de la salud privada, que son las prepagas, también va a tener resistencia, digamos. Pero ahí, fíjense, esas resistencias y esas contramarchas forman parte de la ciencia social. Y ahí discutimos esta vieja idea traída de 1920, ¿sí? De Samuelson House, no porque Samuelson haya vivido en 1920, sino porque es de una escuela específica que nace en esa época, de que piensa que la economía, ¿sí? Es lo único que va a estudiar son esos bienes de mercado. Es ese flujo circular que hemos criticado. Que la idea es justamente asignar esos bienes escasos a necesidades ilimitadas. En esta materia, sí. No, yo te quería agregar 2 ejemplos ahí con lo de trabajo no remunerado, que me parece que por ahí pueden ayudar a ilustrar esa idea. Típica, digamos, cuando alguna empresa, no sé el caso de Toyota, no leí la nota, por suerte, pero en general las empresas muchas veces que se quejan de que los jóvenes y las jóvenes no tienen la cultura de trabajo. No tienen la cultura de levantarse temprano, de llegar a la fábrica temprano, de ir bien vestidos, de quedarse 8 horas trabajando. Pasa mucho con los albañiles. No sé si les pasó, que es como que está la idea de que los albañiles no tienen esa cultura del trabajo y por eso te faltan el lunes, por eso, no sé, capaz que te roban media bolsa de cemento, digamos. Lo que me interesa más allá de si tiene razones o no, pero fíjense que lo que está de alguna manera criticándose ahí es que no hay una formación, digamos, de valores, de culturales, que se presuponen que vienen del hogar. Porque enseguida la respuesta es, y claro, lo que pasa es que ese pibe, la familia no existió, está desmembrada, o sea, hay como una idea de que las familias justamente son las que forman en esos valores, en esas conductas, ¿sí? Ahí mencionarle el tema de la ropa, pero digo, llegar temprano, todo ese tipo de cosas, se supone que la primera que te lo enseña es la familia. Después la escuela se supone que también te enseña un poco a hacer un robot para la fábrica, digamos, pero siempre se está pensando en la familia, como primera institución, digamos, por la que uno adquiere todas estas conductas. Sí, digo, está la relación de respeto que vamos manteniendo en esta clase, si alguien no la mantuviera, probablemente caemos en el problema de la educación y el problema de la familia, o sea, el trabajo no remunerado. Y otro ejemplo que se me ocurre es que se vio clarito en la pandemia, cuando se dijo, bueno, cerremos las escuelas. Digo, después discutimos si estuvo bien o estuvo mal. En primer momento se cierran las escuelas. ¿Qué es lo primero que dicen básicamente las madres y algunos padres? ¿Quién me cuida a los chicos? Estamos en pandemia, los adultos mayores no le podías llevar a tu hijo, a tu hija, a un abuelo, una abuela, porque justamente era la población de riesgo. Primer momento de la pandemia, piensen, no sé, abril del año pasado. ¿Sí? Entonces, ¿qué quedan? Quedan en la casa. Y aparece la explosión del trabajo no remunerado dentro de los hogares. Al punto que las empresas tuvieron que aceptar, más allá de la normativa, hay una cuestión que ya era casi física, de que justamente esos trabajadores y esas trabajadoras remuneradas no pudieran ir a cumplir su horario porque tienen a cargo menores de edad. Porque justamente se tienen que hacer cargo de ese trabajo no remunerado. Y ahí está claro un poco esto también de los vínculos, es decir, sin ese trabajo no remunerado no existe el otro trabajo remunerado. O sea, ¿cómo podría dar yo esta clase si tuviera que estar cuidando a mis 2 hijas? Claramente no se puede.
No podría estar siguiendo la clase. Entonces, ¿qué aparece? El otro trabajo no remunerado, que es el de mi compañera, los abuelos, una tía. Puede aparecer un trabajo remunerado, contratar a alguien para que cuide, pero la centralidad del trabajo no remunerado es importantísima. Y en realidad es justamente lo que no ve ese flujo circular del ingreso, digamos. La centralidad de ese trabajo no remunerado para el sostenimiento de la vida, de la proyección, de la formación, digamos, y ese es un poco uno de los debates a los que vamos a ir. Se me había ocurrido más ejemplo, pero no quiero que se me vaya de ahora ni ser tan pesado. Acá la idea básica es que nosotros, esta introducción de ahora fue para decir que este no va a ser nuestro enfoque. Este enfoque tradicional de la economía ortodoxa no es el enfoque que elaboramos con Guille, y no es que porque no nos gusta, sino porque tenemos otra visión de ver la economía, que es igual de válida, obviamente que para mí mucho mejor, mucho más enriquecedora, y que vamos a entrar mucho más en debate que enseñar ofertas y demandas y asignaciones eficientes y cómo se asignan esto a mercado de bienes y servicios, a través de qué ecuaciones matemáticas. No nos resulta interesante eso. Lo que vamos a debatir eternamente, no tanto, más el día de hoy fue una clase más que lo sé para debatir, no vamos a entrar en esta definición, vamos a proponer otra, ¿sí? Ahí me he dejado un par de cuadros más, pero no lo voy a usar. Nosotros vamos a ver esta materia a través de una definición que parte de considerar a la economía como política, ¿sí? Algunos también denominan economía heterodoxa en oposición a la ortodoxa. En política no me estoy refiriendo a política partidaria, sino una política como entender que en nuestra sociedad hay relaciones de poder, ¿no? Ya sea entre clases, ya sea entre instituciones, después ahí los autores van variando, porque cada autor divide la sociedad en diferentes clasificaciones y conceptos. Pero la idea es que esas clasificaciones de la sociedad, por decirlo así de manera muy bruta, están en conflicto, ¿no? Dirimen intereses que son opuestos, o distintos, diferentes, por lo menos en cierta parte del tiempo. Y esa economía política lo que va a estudiar o va a entender a la economía como una ciencia social, ¿sí? Y ahí me gustó que lo hayan destacado al principio, como una ciencia social que estudia la producción, ¿sí? Y distribución de los bienes y servicios. Pero, esta es una definición medio clásica, pero ¿cuál es la clasificación, o cuál es el dato de la producción y distribución de bienes y servicios? Acá la economía política dice que esa producción y distribución, sobre todo, se da entre diferentes, vamos a llamarlo clases sociales, ¿sí? Pero bueno, hay diferentes autores que lo nombran de otra manera, entre diferentes clases sociales, y que esa distribución de alguna manera no es armónica. Algunos opinan que podría serlo, otros opinan que no, pero la idea básica, esa diferenciación la vamos a ver recién en la clase que viene, pero la idea básica es que esa distribución está en disputa, ¿sí? Vamos a poner está en disputa, o está en conflicto. Entonces, les doy un ejemplo. Acá bueno, no me acuerdo, no me sale. O sea, el mercado no es algo eterno. Esto también se da en la Grecia antigua. ¿Cómo se producían los bienes? Y bueno, había un esclavo y había un amo. El amo era dueño del esclavo, dueño de la persona y de lo que producía esa persona. No le pagaba a nadie, se lo compraba a otra persona, se compraban seres humanos y se vendían seres humanos. Había un mercado de seres humanos, si quieren. Se compraba el ser humano y todo lo que producía ese ser humano era propiedad del amo. Entonces la economía política sirve para estudiar la Grecia antigua. Sirve para estudiar ese modo de sociedad, pero también sirve para estudiar el modo de producción donde vivimos, donde hay personas que venden su fuerza de trabajo, ¿sí? A cambio reciben un salario, y esa distribución de todos los productos se da entre principalmente los trabajadores, los empresarios y el Estado como un mediador, el Estado como un mediador de esas clases. Pero acá la economía política lo que entiende es que esa apropiación de esos bienes y servicios, quién se queda con qué de esta sociedad, es
puramente política, por eso la palabra política, es un conflicto de intereses constante. Como la idea de armonía se la dejamos a la economía ortodoxa, ¿sí? La idea de que hay empresa y que hay familia y que todo es armónico, uno le vende, el otro le compra y no hay conflicto ahí, ¿no? Acá no hay conflicto. Las empresas y la familia arreglan precios y arreglan cantidades, precio que te compro y cantidad que te vendo, y no hay una idea como que la sociedad es armónica. Siempre hay equilibrio. Claro, la idea de equilibrio. La idea de equilibrio es la idea de que es una idea más de Newton, de la física. La idea es que como la economía es una física social. Podemos establecer ese equilibrio en donde empresas y familias se ponen de acuerdo en los precios que vende la empresa, en los salarios que paga esa empresa, y en las familias en el precio que compra y el salario que cobra. ¿Sí? Y todos vivimos en una sociedad armónica. Cuando no vivimos en una sociedad armónica es porque interviene el Estado, ¿sí? A arruinar esa armonía. Términos muy esquemáticos. Nosotros en la economía política no vamos a establecer desde esa óptica, sino lo que vamos a estudiar es justamente cómo se producen esos bienes, y sabemos que se producen porque hay una división social del trabajo, ¿sí? Es decir, para yo comer, digamos, hoy no sé qué voy a cenar, pero si ceno un sándwich de lomo, no mato la vaca, no cosecho la harina de trigo para hacer el pan, ni siquiera hago el pan, ¿sí? Solamente hago una porción muy mínima de mi trabajo, que es dedicarme al sistema educativo, ¿sí? Y por eso me permite adquirir a todos los bienes. Eso es una división social del trabajo. Cómo dividimos socialmente nuestras tareas y adquiero el trabajo de otro, ¿sí? Pero esa división es conflictiva. No es armónica, como yo la acabo de describir, sino que tiene conflicto y tienen disputas, y ese conflicto y esas disputas es lo que explica los diferentes problemas que tienen las sociedades en el siglo XX y el siglo XXI. La economía es una ciencia social muy importante en ese sentido, porque lo que nos permite es establecer ese vínculo que tiene con la producción e distribución. Pero no nos vamos a quedar solo con esta definición, sino que esta economía política se la ha criticado mucho por no tener en cuenta la naturaleza ni al trabajo no remunerado en este estudio de la producción y distribución de bienes y servicios, no tuvo mucho en cuenta eso, así que llevamos dentro de la economía política y dentro de la economía heterodoxa, los vamos a ampliar con dos visiones del siglo XXI, que una es la economía ecológica, que es a lo que más nos vamos a abocar, sobre todo nos vamos a abocar a esto, ¿sí? Y a la economía feminista, que le vamos a dedicar las últimas clases nomás, no por no ser importante, sino porque no es tanto el objetivo de esta materia. Nuestra materia es una combinación, si se quiere, de estudiar la economía política, es decir, cómo se produce y se distribuyen los bienes en una sociedad moderna, principalmente en una sociedad capitalista, no vamos a estudiar las otras sociedades, y estudiar qué interacción tiene esa producción y distribución de bienes con el medio ambiente, ¿sí? Con el medio ambiente. El medio ambiente también es una palabra, porque el medio ambiente es como usás el ambiente para un fin específico que es la producción, no voy a usarlo más, prometo. ¿Qué interacción tiene que ver con los ecosistemas y la biodiversidad y todos algunos conceptos que vamos a ir aprendiendo? Principalmente nos vamos a centrar en estas dos ramas que son amigas, ¿sí? Algunos opinan que la economía ecológica sale de la economía política, por lo menos nosotros vamos a usar un poco ese enfoque, pero siempre nuestra disciplina madre, si queremos decir, es entender a la economía no como un mero proceso mercantil de distribución de precios y cantidades, sino entenderla como una ciencia social, conflictiva, ¿sí? Donde se producen bienes de determinada manera, aunque a lo largo de la historia del ser humano se producieron de formas muy distintas, pero en este momento se producen de determinada manera y se distribuyen de determinada manera. Y esa producción y distribución de bienes tiene problemas de todo tipo. De distribución del ingreso desigual, de desigualdad de riqueza, de pobreza, de exclusión y todo eso. Acá el Estado no es visto como un ente ajeno que interviene en algo, sino como parte de esa producción y distribución de bienes. El Estado es un mediador entre los que están produciendo, entre la clase social trabajadora, si se quiere, y la empresaria, que es la división más tradicional que hace la economía política. Es un mediador que está en disputa y representa a alguna de las clases, o a las dos al mismo tiempo. Eso es mucho más complejo y te pertenece a las ciencias políticas estudiarlo, pero vamos a verlo un poquitito, ¿sí? No es alguien que interviene o no puede decidir eso porque siempre está presente, ¿sí?
aún cuando decide estar ausente. Eso lo vamos a trabajar. Pero bueno, nada, no quiero bombardearnos con mucha más información. Espero que ya se haya entendido. Pero la idea, acá el texto que yo recomiendo mucho para esta división que hice hoy es el de Sisti, ¿sí? No me acuerdo cómo se llama, de la economía política, de la economía a la economía política, o de la economía política a la economía, ¿sí? Algo así. Sí. La economía política, la economía seca, creo que se llama. Claro, bueno, que explica el devenir de por qué, explica mucho mejor, que eso no lo expliqué hoy, pero porque no me interesaba tanto, cómo se llegó a que esta sea la definición que aparece en todos los manuales de estudio, la definición universal que repite todo el mundo, pero no es que repite todo el mundo porque todo el mundo sea mal y piensa que esta es la correcta, sino porque es la única que se estudia. Nosotros a esta única que se estudia le vamos a establecer las críticas, como vimos hoy, y vamos a proponer otra, y nos vamos a dedicar más que nada a la propuesta, ¿sí? La crítica es de hoy, y la clase que viene creo que vamos a establecer las diferencias entre algunas ramas de la economía, pero lo que nos va a interesar más que nada es justamente en la propuesta que tiene la economía política sobre el estudio de una sociedad contemporánea y sobre los problemas que esa sociedad está trayendo al presente, ¿no? O sea, eso es lo que más, es lo que puede serles útil la materia. Eso. Un comentario, no para hacer pregunta, ¿qué quieren? Eso tomo agua. Tenía razón, Guille, que nos va despachando. Ahí cierra en horario. Yo todavía estaría dando vueltas. Nada, si no es muy tedioso. Bueno, yo tengo una presentación. Esto de hacer pizarra se me ocurrió en el último momento. Tengo la presentación, si bien después la... No, eso te iba a decir, que fue mejor así hacerlo que ver PowerPoint, porque lo que nos pasa, que cuando vemos el PowerPoint y, bueno, después nos quedamos con que está el PowerPoint, y así es más, a mí me gustó más. Me fue más llevadero, digamos que, porque sé que si después está el PowerPoint, listo, no copio nada, y en cambio así fui tomando notas y tomando apuntes. Fue más onda presencial. Sí, yo lo uso con un pizarrón, me está dando buenos resultados. No, en serio, estoy usando la pizarra y escribiendo. Lo que voy a decir no debería decirlo, pero lo hice por mi propia salud mental, porque el PowerPoint ya es como que... Prefiero ir escribiendo y ir pensando mientras escribo y a los alumnos también es verdad que para mí metodológicamente es mejor ir creando así que la imagen, ¿no? Que la imagen que ya tiene el resultado. Pero bueno, mejor. Bueno. Una cosita. Sí. El tema ese del trabajo no remunerado, ¿no ha tenido solución? Porque yo me acuerdo que una vez estudié economía y que el producto bruto no tenía en cuenta el trabajo del ama de casa. Bien, el producto bruto es algo que vamos a ver después, ¿no? El producto bruto es todo, la mayoría deben conocer, ¿no? Porque tu idea de economía es todo lo que se produce en la economía en un tiempo determinado en términos de bienes y servicios. Es un indicador monetario, está en plata, ¿no? Está en cantidad de pesos, en el caso de Argentina, que es nuestra moneda. Y como dice la comunidad, no tiene en cuenta justamente el trabajo no remunerado porque no es un bien de mercado y en general, el PBI en general solamente tiene en cuenta bienes que pueden ser evaluados a través de precios de mercado. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy concreto. Si yo tengo aromáticas en mi balcón, orégano, provenzal, no sé, cualquier planta, y yo la uso para hacer salsas, por ejemplo, le agrego a la salsa, le agrego a las comidas, yo estoy produciendo más. Mi economía debería ser más rica, ¿no? Muy chiquitito, pero debería ser más rica. Y eso generalmente no se tiene en cuenta el PBI porque no hay un intercambio de bienes y servicios, no hay transacción económica ahí, ¿no? Yo consumí lo mismo que produje, ¿sí? Básicamente. Lo mismo pasa con el trabajo no remunerado, es muy difícil cuantificarlo, pero lo que se está haciendo ahora no es que tenga solución, pero lo que se está visibilizando, por lo menos si no Guille corregime, del Ministerio de Género, es calcular cuántas, a través de las horas, se toma el salario de la trabajadora doméstica y cuántas dinero representa el trabajo no remunerado. Creo que se hizo eso. Se hace una encuesta de uso del tiempo. Se verifica cuánto tiempo dedicamos a trabajo no remunerado o a tareas que no son mercantilizables, y a través de un indicador monetario, ahí está como la trampa, a través de un indicador monetario, por ejemplo, que es el salario básico doméstico,
que muchas veces no se cumple porque están en negro, se establece que el trabajo no remunerado es el 15% del PBI, era algo así, que fue la noticia, pero en realidad lo que están haciendo es ese artilugio. Están calculando a través de las horas las multiplican por un salario y eso le da tantos pesos. Pero no es que se paga, ni mucho menos, y es un cálculo por lo menos polémico, por lo menos de mi punto de vista. Primero porque hay que ver cómo se hicieron esas encuestas de uso del tiempo, pero después ponerle que están bien hechas, está tomando un salario doméstico en blanco, que no se cumple mucho, porque es un sector bastante informalizado y donde las horas, el precio de la hora fluctúa mucho, ¿sí? Obviamente un trabajo, una división sexual del trabajo, ¿no? Trabajo doméstico es, no sé, 90% son todo de mujeres. No. Es un debate, como dice Viviana, es un debate que no es que arrancó en el siglo XXI, sino que viene de las primeras feministas del siglo XIX incluso, digamos, pero que está tomando mucha fuerza, sobre todo, digamos, por todo el avance, digamos, de alguna manera de los movimientos feministas y demás, pero me parece que también porque sirve como para plantear este tipo de discusiones, es decir, llevado al extremo, ¿qué te podría decir un ortodoxo? Bueno, paguémosle a las madres por cuidar a sus hijos. Pero justamente las mujeres feministas lo que plantean no es que queremos que nos paguen por cuidar a nuestro hijo, porque no es una mercancía nuestro hijo. O sea, sí es una mercancía el celular que produzco en una empresa, pero nuestro hijo no es una mercancía. O sea, no me pague por producir a mi hijo, sino que busquemos una división sexual de trabajo más igualitaria. Porque uno de los riesgos de pensar la lógica del pago es justamente cristalizar la desigualdad. Es decir, bueno, Viviana, te vamos a transferir por lo que cuidaste a tus hijas. Digamos. Sí, pero digamos, la discusión que da el feminismo no es eso, no es recibir plata, no es ganar más por cuidar o por procrear a la especie o por ser madres, digamos, sino justamente es que se valore eso, que se lo reconozca, que no te digan ama de casa, o que no te digan tu marido trabaja y vos no, o que no te digan él se jubila y vos no, sino justamente que aparezca una división sexual del trabajo que sea más igualitaria. Ahí hay una eterna discusión, obviamente, los primeros meses, hay toda una cuestión biológica inicial, pero que se termina a los 5 minutos, porque cambiar el pañal, no existe la biología superior del cuerpo femenino que la del cuerpo masculino. Cambiar un pañal es un cambiar un pañal. Levantarse a las 4 de la mañana para arropar a un niño o una niña, no tiene ninguna. Y después ya cuando dejó la teta al año, no existe ningún argumento, se van construyendo los vínculos. De hecho, hay madres que no construyen vínculo con sus hijas y hay padres que sí construyen con sus hijas. O sea, no es que hay una biología determinista. Pero bueno, un poco me parece que lo que apunta el debate de la economía feminista, o del feminismo, justo ahí viene Cami, la más pequeña, es ese, digamos, cómo se revierte esa desigualdad. Por eso es muy polémico el tema de ponerle precio. Porque el riesgo es mercantilizarlo. Además de que le puedes poner un precio que es muy bajo, generas una serie de desigualdades. Porque también aparece eso. Bueno, ¿cuánto se paga por ser madre? Sí, en Dinamarca creo que te pagaban por hacer trabajo doméstico. Bueno. Pero esas son sociedades, digamos, también hay que ver, son como lo que dice ahí, no hay leyes universales. Son sociedades, por ejemplo, donde las familias, en el sentido de abuelo, tío, tía, digamos, no existen. Entonces esos trabajos no remunerados, que son típicos más de las culturas latinas, no aparecen. Con lo cual también es un quilombo, digo, en las ciudades como las de Argentina, digamos, aparece mucho el entramado familiar en el cuidado de los menores, ¿sí? En esas sociedades europeas no aparece. Y ahí aparece remunerado, pero no aparece remunerado con un salario de indigencia, sino que aparece remunerado con salarios importantes. Pero bueno, es todo un debate, digo, hay una frase del feminismo, eso que llamás amor es trabajo no remunerado, que obviamente no apunta a decir no hay amor, pero no podemos pensar que porque hay amor no tiene que haber condiciones más igualitarias, por ejemplo. O también los servicios de cuidado. ¿Por qué los servicios de cuidado los tengo que pagar individualmente? Es un debate que plantea el feminismo. ¿Por qué mis padres tuvieron que pagar individualmente los servicios de cuidado o transporte mío, cuando en realidad yo termino siendo parte de la sociedad? Y termino trabajando en la universidad, por ejemplo.
O si quieren pensémoslo en estos términos. ¿Por qué si yo pago una guardería para mis hijas, la tengo que pagar yo y no la tiene que pagar la universidad, que es mi empleador, para el cual estoy trabajando mientras mi hija está en la guardería? Es para abrir el debate, digo, no es que está cerrado y que para mí lo tiene que pagar la universidad 100%, 50-50, pero es justamente abrir el debate. Bueno, ¿quién se está beneficiando con que mi hija esté en la guardería? ¿Ella, yo o la universidad? ¿O los tres? ¿O nadie? ¿O la sociedad entera? Porque después aparece este tema de los chicos que no están en la escuela, que delinquen, que no sé qué. Bueno, me parece que es abrir esa discusión y me parece que está bueno esto que dice Viviana. No es una discusión nueva, ¿eh? Tomó fuerza, tomó vigor, pero las feministas de larga data, digamos, lo vienen planteando desde el siglo XIX, ya muchos de estos planteos. Está bueno para... Bueno, ahí Mariel se retira, yo también las tengo que dejar. No sé si cualquier cosa, ahí siguen con ahí. No, bueno, cerramos. ¿Algún comentario, algo más? Después, si quieren, igual subo un power sobre algunas imágenes o textos que usé, pero bueno, la plantilla ya quedó toda rayada. Si no, nos encontramos el miércoles que viene. El miércoles que viene. Bueno, miércoles que viene por el mismo link. Por el mismo link. Bueno, nos vemos. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Saludos. Saludos, profe.